Muy bien. Josué capítulo 1. Cuando lo encuentre, dígame amén, por favor. Hoy se andan bien entusiasmados. Josué capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice la escritura. Mire, pues ya me empecé a trabar. Muy bien, empecemos nuevamente. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Qué buena promesa esa, ¿verdad? Yo me recuerdo en enero del 1998, se acercó un hermano, ese era mi segundo año en el Instituto Bíblico, y me dijo, Eduardo, quería verte porque Dios me dio una palabra para vos desde el año pasado, me dijo. O sea, era enero, ¿verdad? Entonces un mes atrás él había recibido una palabra. Y yo contento, contámela, ¿qué te dijo el Señor? Dios me dijo que te iba a poner al frente de un ejército, me dijo. Y que todo lugar que la planta de tu pie pise, ustedes lo van a conquistar, me dijo. Qué buena palabra, ¿verdad? Amén. Pero durante años yo solo miraba unas ancianitas en la iglesia y decía, ¿dónde está el ejército que Dios me había dicho? Entonces tenía que aprender a ver por medio de la fe. Amén. Y tener confianza que aquello que Dios lo dice, lo cumple. Amén. Dios cumple su palabra. Así que tengamos fe en que Él cumplirá todo lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos recibido alguna promesa de parte del Señor a nuestras vidas? Amén, ¿verdad que hemos recibido muchas promesas? Pues tengamos fe y confianza y aprendamos a caminar en ellas, que estoy seguro vamos a ver la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. En el verso 4 le dice el Señor a Josué, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio, le dice. En el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo quiero decirle, hermano, que mientras leemos esto, tómelo para usted también. Tómelo para su vida, tómelo para su casa, tómelo para su familia. Le dice el Señor, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le dice, no te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Dígale el que está a la par suya, pero mírelo a los ojos y dígale, esfuérzate y sé valiente, dígale. Amén, amén, amén. Esfuérzate y sé valiente. Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En el verso 7, ponga atención porque es segunda vez que Dios se lo repite. Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está la palabra emprendimiento. El sábado no se lo pierda. Verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es palabra de Dios para nosotros, ¿verdad?
En el nombre de Jesús. Diga, todo me va a salir bien. Amén, amén. Esta es una palabra de fe muy bonita, ¿verdad? En el verso 9 le vuelve a decir el Señor por tercera vez. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén, amén. Esa es palabra de Dios para nosotros hoy, mis hermanos. Yo les he estado hablando acerca de conquistar, les he estado hablando acerca de retomar aquello que Dios nos ha dado, de recuperar aquello que perdimos, ¿verdad? Yo creo que este va a ser un año, hermanos, aún a pesar de las dificultades y circunstancias, hermanos, pero no perdamos la fe de nosotros creer que Dios nos va a usar y Dios va a llevarnos a ese lugar de retomar, de conquistar aquello que nos pertenece a nosotros. Por muchos años el enemigo nos quiso de alguna manera robar el gozo, robar la paz. Por muchos años el enemigo de alguna manera quiso, hermanos, alejarnos, desviarnos del propósito de Dios, pero yo creo que Dios nos está llamando a la conquista, Dios nos está llamando a retomar, Dios nos está llamando a recuperar el gozo, a recuperar la paz, a estabilizar nuestra alma, hermanos, a conquistar aquello que es nuestro. Pero no podemos nosotros esperar, hermanos, como de arte de magia, a que las cosas sucedan sin que nosotros hagamos algo, sino que tenemos que ver que Dios le da la promesa a Josué y Dios le dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces Dios nos pide a cada uno de nosotros, hermanos, una acción. Dios pide de nosotros que hagamos algo, no simplemente que lo creamos y esperemos a que las cosas sucedan. Dios nos dice en su palabra que tenemos nosotros que actuar y tenemos nosotros que esforzarnos y tenemos nosotros que tener fe y confianza que Él está con nosotros. Amén. Muchas veces en los procesos, en el camino, enfrentamos obstáculos, enfrentamos crítica. Quizás otras personas no van a imaginarse que Dios va a hacer contigo aquello que Él ha hablado a tu corazón. Porque muchas veces otras personas no van a ni siquiera quizás imaginarse, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice, ¿verdad? O sea, Dios tiene cosas en realidad extraordinarias para nosotros, maravillosas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la Biblia dice, pero Dios nos las reveló por el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos sueños, tenemos anhelos, nosotros miramos aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer en nosotros? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que usted ha visto en el Espíritu? Como yo les decía el domingo, vea en el Espíritu aquello que Dios tiene para usted. Entonces, ¿cuántas veces quizás muchos nunca se imaginaron que Dios nos iba a poner en el lugar en que ahora estamos? ¿Verdad? Yo tengo un amigo que este amigo le daba posada, le dio posada en un tiempo a un estudiante. Eso él me lo contó a mí personalmente. Me dijo, mira, me dijo, yo recibía en mi casa a este pastor. Mire, y hoy en día ese joven estudiante que se quedaba en la casa de pues era un joven estudiante. Y resulta que mi amigo me dice, mira, yo lo recibí en mi casa y pues yo le ponía una colchoneta en el piso y yo me quedaba en la cama, me dijo. Y pues llegaba este joven ahí, se quedaba en el piso y ese joven Dios lo empezó a usar y lo empezó a levantar. Hoy en día ese joven que se quedaba en una colchoneta en el piso tiene una iglesia de más de 30,000 miembros. Y me dice mi amigo, si yo hubiera sabido lo que Dios iba a hacer con él, me dijo, le hubiera dado la cama, me dijo.
Entonces Dios quiere hacer cosas grandes, poderosas y extraordinarias en cada uno de nosotros. Y muchas veces las personas no lo van a ver, pero el que lo va a ver vas a ser tú. Y nosotros tenemos que entender que para llegar al cumplimiento de eso que Dios nos está mostrando, es necesario que nosotros nos esforcemos, es necesario que nosotros luchemos. Nosotros no podemos, hermanos, esperar que Dios manifieste su poder y su gloria si no hay una acción de parte nuestra. Dios le dice a Josué: yo te he dado todo lugar que la planta de tu pie pise. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero Dios le decía: esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir nosotros orando. Tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir, hermanos, tenemos que seguir intercediendo. Porque déjeme decirle que no hay bendición que no venga sin pagar un precio. Cuando Jacob peleó con el ángel, la Biblia dice que Jacob peleó toda la noche, mis hermanos, por la bendición del ángel. Jacob peleó y el ángel le decía: suéltame, no te dejo, le decía Jacob, si no me bendices. Tuvo que pelear Jacob. Muéstrame una bendición que vino sin una acción. Yo todavía no la he encontrado. Pero sí encuentro en la Biblia que Dios nos promete hacer cosas grandes, pero el Señor, a cambio de eso, Él nos dice: haz algo tú también. Él nos dice: esfuérzate. El Señor nos dice: ora. El Señor nos da a nosotros promesas. Mire, recuerdo muy bien, para mí esta palabra que me dijo mi amigo, me dijo: Dios te va a poner al frente de un ejército, me dijo. Todo lugar que la planta de tu pie pise, lo van a conquistar. Pero ¿sabe cuántos años tuvieron que pasar? Pasaron 10 años, desde noviembre de 1998 hasta el 2008. Como decimos por aquí en la ciudad de Jalapa, decimos: me llevó el río. Todavía hoy en día nos sigue llevando de vez en cuando. Pero nosotros estamos tomados de la mano del Señor, ¿verdad? Entonces cualquiera en el proceso quizás hubiera tirado la toalla. Cualquiera diría: ay, no, estos jalapanecos son duros, son de hueso colorado. Dirá. Uno les predica, pero no quieren nada con Dios, ¿verdad? Cualquiera pudo haber tirado la toalla. Pero yo, si algo tenía en mi corazón, era: no voy a renunciar, voy a seguir. Porque una de las cualidades, yo no podré ser un gran líder, pero tengo una cualidad. Y si le digo algo, es que no me sé rendir. Quizás no tenga el gran físico fuerte, pero con la poca que tengo, ahí me hago los quites. Amén. Tenemos que esforzarnos en la vida, mis hermanos. Tenemos que esforzarnos en la vida. Quizás en el proceso encuentres obstáculos, quizás enfrentes, hermanos, desánimo, quizás la crítica de otras personas, y que no se imaginen lo que te decía hace un momento, que Dios va a hacer aquello que dijo, que te habló, que puso en tu corazón allí, hermano, ese sueño, esa visión, esa profecía que te dieron, hermanos. Quizás otros lo duden, no lo crean, pero tenemos nosotros que entender que si Dios nos dio esa promesa, tenemos que esforzarnos por el cumplimiento de ella para la gloria de Dios. Amén. Dios quiere llevarnos a nuevos niveles en este año 2017. Dios le dice a Josué: cruza este Jordán. Y yo creo que Dios nos está llevando a una etapa en donde Dios nos está diciendo: crucen. Donde Dios nos estaba diciendo: tengan acciones. Y es que mire, uno por fe, uno tiene que actuar por fe. Recuerdo una de las experiencias de esas locas por hacer cosas locas, ¿verdad? Nosotros estábamos allí en ese pequeño saloncito de la iglesia, y yo les dije: hermanos, yo creo que Dios va a hacer cosas grandes en medio de nosotros, les dije yo. Y yo creo que Dios nos puede dar un lugar donde podamos sentar a muchas personas. Y algunos jóvenes dijeron: amén, amén, vamos, sí, gloria a Dios. Vamos a ir a orar por el Cine Arcadia, les dije yo. ¿Cuántos se recuerdan del Cine Arcadia? Y creo que ahí está Bullocks ahora, ¿verdad? Entonces estábamos tan emocionados y salimos tarde ese día del servicio. Yo les dije: vamos, éramos legendarios en proceso, ¿verdad?
Íbamos nosotros caminando, me fui con algunos jóvenes, hermanos, y recuerdo que llegamos nosotros al cine Arcadia y en esos años, quizás alguno de ustedes se recuerda, fue a ver alguna su película por ahí, pero al frente no tenían puertas, sino que había como un tipo de reja, había un tipo de reja. Recuerdo que nosotros nos fuimos y mientras estábamos ahí nos pusimos a orar. Yo dije, oren, nos pusimos a orar. No sé si era de madrugada o si era tarde, 11:30. En realidad no recuerdo porque fue hace años. Lo que sí me recuerdo es que llegó la policía y nos dijo, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Pónganse ahí contra la pared, y nos registraron, hermanos, a ver si andábamos haciendo algo que no se debía hacer. Al final Dios no nos dio ese lugar, pero sí nos dio el que era dueño de ese lugar. Entonces tuvimos un tiempo que se congregaba acá el doctor Cárcamo, si ustedes se recuerdan. Fue miembro de acá de nuestra iglesia por un tiempo. Entonces Dios hizo cosas maravillosas, extraordinarias, pero es necesario la fe en nosotros. Es necesario que hayan acciones en nosotros. Quizás en nuestros pasos, en nuestros actos, quizás nos equivoquemos, quizás en algún momento no acertemos, hermanos, pero eso no significa que nosotros no dejemos de creer, nosotros no dejemos de intentarlo. Hay que continuar con fe en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que accionar. Dios le dijo a Josué, yo voy a estar contigo. Si usted lee el libro de Josué, se va a dar cuenta que tuvieron sus desaciertos, tuvieron momentos en donde en vez de conquistar, los enemigos se levantaron y ellos perdieron la batalla. Josué se frustró, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están pasando? En una ocasión Dios le dice, hay un anatema en el pueblo, alguien hizo algo que no debía, tomaron un manto babilónico y lo escondieron en tal lugar y por eso les fue mal. Entonces Josué atravesó también sus frustraciones. ¿Quién de nosotros en nuestro caminar con Dios no hemos entrado en algo? Señor, si tú me has dicho tantos años que ha pasado, hermanos, mire, todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfrentar ciertos desaciertos, nos vamos a equivocar en algún momento, pero eso no significa que Dios no vaya a hacer aquello que te dijo, aquello que Dios lo prometió. Si Él lo dijo, esfuérzate y sé valiente porque lo verás en tu vida. En el nombre de Jesús. Dios nos está llamando a conquistar. Dios nos está llamando a cosas grandes. Y va a llegar el día en donde muchos se van a sorprender cuando te vean conquistando la tierra que Dios te entregó. Por eso no le cuente sus sueños a cualquiera. Cuéntele sus sueños a aquellos que usted cree que tienen también la fe para creerle a Dios. Porque si usted le cuenta sus sueños a ciertas personas, lo más probable es que se burlen de usted, que lo critiquen. Por eso no hay que contárselos a cualquiera. Cuéntele sus sueños a aquel que los vaya a bendecir. Porque a veces soñamos en grande. A ver, ¿cuántos soñadores hay acá? Pero hay que accionar también, ¿verdad? Hay que accionar en el nombre poderoso de Jesús. Hay que accionar. Hay que tener fe y confianza en el Señor. Yo creo que Dios quiere que salgamos y vayamos a nuevas dimensiones. El otro día les hablé de Bartimeo. A Bartimeo le llegó la oportunidad de ser sano y él decidió levantarse para recibir lo que Jesús tenía para él, hermanos. Bartimeo se levantó, tiró la capa y fue donde Jesús porque lo había mandado a llamar. Entonces tenemos que tener nosotros la fe y la confianza que va a llegar nuestra oportunidad, mis hermanos. Va a llegar nuestra oportunidad en el nombre poderoso de Jesús. Un día llegó un profeta a una iglesia y este profeta, Dios le reveló que en esa iglesia había un hombre que Dios lo iba a hacer un millonario. Fíjese, y este profeta llegó y usted sabe las cosas que hacen los profetas, ¿verdad? Ellos escuchan al Señor y este profeta, Dios le reveló que había una persona en esa iglesia que Dios lo iba a levantar económicamente grandemente. Y Dios le reveló quién era.
Y resulta que cuando lo llamó al frente, la gente conocía quién era ese y sabían, este no es estudiado, este es un fracasado, este no le hallamos talle a esa su profecía. Pero vino este profeta y declaró la palabra. Resulta que este hermano al que le habían dado la palabra, y era cierto, no tenía muchas habilidades, no era una persona pues sobresaliente, no era un líder, pero tenía una cualidad. Y era bueno para pescar. Y a él le gustaba irse a pescar. Y recuerdo que se iba al lago y ahí en su pequeño botecito él se iba a pescar y era muy bueno para pescar. Y en ese mismo lago llegaba un millonario en un yate. Y el millonario no sabía pescar, pero comenzó a ver cómo este hermano era bueno para pescar. Entonces lo invitó a su yate y le dijo, enséñame a pescar. Y comenzaron una amistad. Creció, se fortaleció y luego el millonario le dice, voy a comenzar una nueva empresa, pero necesito un socio, le dijo. ¿Y a quién cree usted que le lanzó la respuesta? Le lanzó la invitación de ser el nuevo socio de esa empresa. Pues ni modo, al hermanito, se cumplió la palabra, se cumplió la palabra. Entonces, sueña en grande. Crea en el nombre de Jesús. Hable solo si no encuentra otro señador cerca. Pero usted enciérrese en su habitación, declare la palabra, comience a hablar por fe, prepárese para usted salir del acomodamiento y decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a accionar, yo tengo que tener una acción de fe, yo voy a seguir caminando. Tú me dijiste que me ibas a levantar, fracasé en esto, pero no voy a perder el ánimo, continuaré, dame una idea, dame dirección, dime cómo hacerlo, dime dónde, y si caigo me vuelvo a levantar, pero no voy a dejar de hacerlo. Gracias por su entusiasmo. Hay que tener fe en el nombre de Jesús. Hay que creer en lo que Dios nos ha dicho que va a hacer en nosotros. Mire, a mí me pasaban unas cosas, hermanos, los días miércoles. Yo recuerdo muy bien que Dios me daba unos mensajes tan buenos para predicar. Yo decía, Señor, ¿por qué no me los das el domingo que llegan más? O sea, a mí me daba el Señor, bueno, yo me ponía a orar y Dios me daba palabra. Y cuando yo desarrollaba el mensaje, ¡ala! Eso está bueno como para darlo el domingo, decía yo. Y recuerdo que un par de veces detuve el mensaje para darlo el domingo, di algo diferente el miércoles y no me funcionó la cosa. Yo entendía que esa palabra era para ese día. Entonces, hermanos, yo dije, bueno, voy a dejar de preocuparme qué palabra o esto, lo que Dios me diga, lo voy a dar. Y comencé a predicar y tuve momentos en donde, hermanos, yo iba en ayuno, yo iba en oración y llevaba un buen mensaje. ¿Y usted sabe cuántos llegaban a la iglesia? Muy poquitos. Era como para desanimarse uno, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hacía yo? Comencé a ver las sillas vacías llenas. Comencé a verlas llenas. Y hice a un lado lo que mi mente me podía decir y comencé a hablar la palabra y comencé a predicar y comencé a tirarlo todo lo espiritual que yo tenía que decir en el nombre de Jesús. Señor, yo veo ese lugar lleno, la palabra se va a dar en el nombre poderoso de Jesús. Comencé a ver por fe, comencé a caminar por fe, hice a un lado mis emociones, hermano, y dije, voy a creer lo que Dios me ha dicho, y lleguen o no lleguen, Señor, voy a dar tu palabra en el nombre de Jesús. Y aunque hayan sillas vacías, yo las veo llenas por la fe. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo.
Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.